¿En qué consiste el trabajo de volver, de retornar, de hacer teshuvá? Primero, saber que uno dentro de uno tiene las respuestas. Que obviamente hay mucho ego que uno tiene que sacarse encima, que hay muchos preconceptos, que hay mucha cosa, mucha cáscara que uno adquirió en el mundo, en las tareas de uno, y muchas equivocaciones, muchos errores, pero dentro de uno está la verdad. Dentro de uno, como nosotros estuvimos hablando en otros videos, hay un ángel que nos enseñó Torah. Hay un ángel, ese mismo ángel que en el vientre materno nos enseñó nuestra Torah, o sea, la Torah que cada uno viene a aportar al mundo. Y Hashem nos puso donde estuvimos, digamos. Hashem nos puso en esas casas, en esas familias, en esos países, en esos lugares. Hashem nos puso ahí. Si Hashem nos puso ahí, nos puso la fuerza para volver y la fuerza para redimir todo lo que nosotros traemos de ese camino. Obviamente hay cosas que no se pueden redimir, obviamente, por poner un ejemplo, las drogas no se puede redimir, o sea, uno no puede traer al camino de la teshuvá la droga, Haz v'shalom. Uno tiene que saber que hay cosas que son autodestructivas que no tienen manera de redimirse, pero sí uno puede, supongamos, si alguna vez tuvo algún contacto con eso, ayudar a otros. Entonces uno de alguna manera redime ese camino. Pero eso mismo no se puede traer al Mishkan, no se puede traer al templo. Lo que uno tiene que saber es que hay un montón de cosas que nosotros tenemos que transformarlas en purificarlas, hacerlas kasher. Y en ese camino hay que tener mucho cuidado porque hay mucha gente, vamos a hablar claro, la Torah es de Dios, la Torah es pura, perfecta, todo lo que dice la Torah es verdad porque es la palabra divina. Ahora, no todos los que estamos transitando el camino a la Torah hemos adquirido esa verdad. No todos los que transitamos el camino de Torah y Mitzvot, que cumplimos Torah y Mitzvot, hemos hecho un trabajo de purificación interno, por más que hayamos nacido en una casa y en una familia de Torah de siempre. El camino de Torah significa trabajar mucho constantemente con uno mismo, porque cuando uno se conoce a sí mismo y sabe cuáles son sus carencias, entonces el camino de Torah se vuelve más verdadero. Pero no todo el mundo hace ese trabajo y uno puede ver a alguien, como dice un rabino conocido nuestro, un rab conocido, que un sombrero se puede comprar en cualquier negocio y la barba crece sola. Y también un kisui se puede poner cualquier mujer. Esto lo agrego yo. Pero digamos, uno tiene que saber que ni el rol ni las vestimentas hacen a un temeroso de Dios, a un Talmid Jajam, a un observante, a un Yehudí como tiene que ser. Entonces uno lo primero que tiene que hacer es saber que así como, digamos, la medicina puede ser, entre comillas, puede ser perfecta, ¿sí? Porque sus intenciones son ayudar a las personas a sentirse mejor, a aliviarse, a curarse, etc. No todos los médicos son éticamente buenos, perfectos, ni siquiera son buenos en la profesión y ni se refinan, nada, tienen el título de médico. ¿Por qué? Porque cursaron la carrera de medicina, se recibieron así.
Entonces uno tiene que saber que lamentablemente en el camino de la Torah puede pasar también, que hay mucha gente que está en el camino de la Torah, pero le falta todavía refinamiento. Entonces, si uno quiere hacer el camino de la Torah verdadero, lo primero que tiene que hacer es comunicarse con el Creador, tener una tefilá verdadera, constantemente, todo el tiempo, no esperar a Shaharit, no esperar a la tefilá, no esperar a ponerse tefilín o el talit, o no esperar a ese momento, hablar todo el tiempo con Hashem y decirle a Hashem, por favor, guíame en el camino correcto, ponme a las personas que realmente me van a guiar en la verdad. Por favor, ayúdame a saber que esto que yo que tengo como intuición, si es verdadero o es mi yetzer hara, o es mi instinto del mal. Entonces, uno tiene primero garantizado, hay un kesher, hay una relación con Dios, y esa relación tiene que ser firme, constante y de mucha confianza. O sea, de que uno hable todo el tiempo con Hashem y saber que Hashem va a contestar. Y como nos contaba hace poco un amigo nuestro, que en nombre de Rav Hirsch, que aquel que quiere seguir realmente el camino de la verdad, Hashem le va a acercar quienes lo guían en el camino de la verdad. Pero aquel que, por ejemplo, en el camino de Teshuvah, lo que quiere hacer es ser aceptado enseguida, acomodarse enseguida a su nueva realidad, ponerse su uniforme y ser tildado como, bueno, ahora él es religioso, es kasher. Aquel que sigue ese camino se va a encontrar con gente que es exterior, que es superficial, que le va a decir, sos bailarina, discúlpame, en el camino de Torah no puedes bailar. No es chanua, no es recatado. Y es terrible, porque sucede mucho, y la gente, en lugar de acercarse a Hashem, se acerca a lugares que no tienen que acercarse. Entonces uno tiene que saber que en el camino de Torah hay un vínculo que tiene que ser firme, que es el de uno con Dios. Y acercarse en lo posible a algún tzadik, que uno sepa que es tzadik, para leer de sus libros, para saber de su filosofía, para conocer sus ejemplos, para saber cómo se manejaba, qué hacía, qué no hacía. Esto es muy importante porque hoy por hoy nos faltan modelos. Pero la falta de modelos también es algo que Hashem planeó. Entonces uno tiene que acercarse a Hashem con toda su alma y pedirle que realmente lo guíe en el camino verdadero y que la gente verdadera sea la que lo ayude a ser observante, a ser un hijo de Dios como Dios manda. Yo quiero desearles que Hashem les permita encontrarse con aquellos que lo guíen en el camino de la verdad, que puedan refinar todo lo que tiene que ser refinado y todo lo que tiene que ser despojado, que no sirve para el camino de la Torah, que pueda ser despojado con facilidad, y que no entren en estereotipos, que Hashem hizo Yehudim singulares, que cada uno, con toda la Torah que Él nos da, tenemos que servirlo como un am, como un pueblo y también como individuos. Y esto es lo que Él espera. Ese es el acercamiento que uno tiene que hacer para construir el Mishkan interior. Bueno, nos estamos viendo. Braja v'atzlacha.